Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes, vicepresidenta primera. Y bienvenida de nuevo a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Comparece usted en un momento delicado. Un momento delicado porque parece que los nubarrones se acumulan. Esta misma mañana el Banco Central Europeo se reunía para decidir rumbo a política monetaria en un contexto diabólico en el que la verdad es que no hay solución buena. La decisión que han tomado, y se ha mencionado aquí anteriormente, con la subida de tipos, parece indicar muy poca preocupación por la situación de la banca europea y por su solvencia, y solo podemos desear que sea un acierto. Pero, por otro lado, los tiempos de relajación fiscal se van agotando. La semana pasada, el Comisario Europeo de Economía anunciaba el fin de la suspensión de reglas fiscales y el regreso a las exigencias de disciplina ortodoxa. Y, a la vez, comienzan a aflorar las heridas mal curadas de la pandemia. En estos días se conocía el primer gran impacto de impagos en los créditos ICO con tasas de morosidad de hasta el 12%. Así que las cosas se agravan y desde Bruselas nos avisan de que el tiempo no es ilimitado. Y a mí me parece importante recordarlo aquí, porque esta comparecencia efectivamente es recurrente, el debate que se celebra de forma periódica cada 3 meses es recurrente, pero esa cadencia, ese continuo transcurrir de las semanas, de los meses, de los años, lo que permite ver con claridad es que, aunque muchas circunstancias cambian, poco cambia del lado de este Gobierno. Va pasando el tiempo y con él se van desvaneciendo oportunidades para aprovechar un momento histórico, porque lo que vamos encontrando es que lo único que permanece invariable es su decidida y obstinada autocomplacencia, la de su Gobierno, no me refiero a usted personalmente. Pero esa autocomplacencia es verdaderamente un obstáculo para tomar las medidas necesarias. En efecto, parece que este Gobierno pone todas sus esperanzas no en corregir las deficiencias de gestión que se van haciendo cada vez más patentes, no en rectificar siquiera mínimamente una política económica lesiva para una pronta recuperación, como demuestra el hecho de que somos el único país de Europa que aún ha recuperado el nivel prepandemia, y desde luego no en garantizar una ágil y provechosa utilización o ejecución de los fondos públicos, sino en convencernos de que todo va bien, de que todo va estupendamente. Pero es que eso, lamentablemente, está muy lejos de la realidad. Demasiada gente se está quedando atrás en España como para no sentirse preocupado. Esa frase no es mía. Eso es una frase de Jordi Sevilla dirigida a Pedro Sánchez. Y le reprochaba esa actitud de quien quiere ganar la batalla por el relato y no tanto por transformar y mejorar la realidad. Palabras suyas. Y es que tiene razón. Este Gobierno se felicita por el crecimiento, como cuando digo, todavía no hemos recuperado siquiera el nivel de PIB previo a la pandemia. Este Gobierno presume de evolución económica cuando los 2 últimos trimestres atestiguan un ritmo de recuperación languideciente. Este Gobierno saca pecho con los datos de empleo cuando la EPA contabiliza 2 trimestres destruyendo empleo de forma consecutiva, algo que no ocurría en los últimos 10 años. Este Gobierno habla de éxito cuando los datos de cuentas de cotización de la Seguridad Social, los más pegados a la realidad de los centros de trabajo, muestran de nuevo una destrucción del tejido empresarial y que ya tenemos 68.000 empresas menos que antes de la pandemia. Y lo peor de todo, a mi juicio, es que el Gobierno se vanagloria de ese llamado escudo social, que lo que realmente está demostrando es un impacto social demoledor de lo que ha pasado en estos años. Los hogares españoles siguen siendo los que más poder adquisitivo han perdido de la OCDE y se ha disparado el número de personas en riesgo de exclusión. No entiendo cómo este Gobierno puede sentirse orgulloso de tener cada vez a más personas dependientes y a menos personas valiéndose por sí mismas. Y con los fondos europeos pasa lo mismo. Ustedes pueden seguir felicitándose y haciéndonos trampas a todos, repitiendo 1.000.000 de veces que los fondos se ejecutan a velocidad de crucero, pero a la hora de la verdad, los miles de pymes, de comerciantes, de profesionales, de autónomos y de empresas que alguna vez podían haber aspirado a beneficiarse de alguno de esos 70.000 millones de euros a fondo perdido o 70.000 millones de euros de deuda, saben que lo que realmente avanza a velocidad de crucero es la inflación, señora Calviño, es la inflación. Ayer le recordaba en la sesión de control del Gobierno los últimos datos, pero podríamos hablar también de la inflación subyacente. Sabe usted que, según Eurostat, Europa ha llegado a una inflación subyacente del 5,6%, que es un dato récord. Europa, 5,6%, pero es que España está en el 7,7%, que es aún más preocupante. Pero también los españoles están muy preocupados con los costes de su financiación, y más que lo van a estar después de la medida que se ha tomado esta mañana. Y creo que nos tenemos que preparar para un escenario grave en el que muchos españoles
van a encontrar que el coste de sus hipotecas se puede ver duplicado dentro de muy poco tiempo, cuando comparen los tipos de interés que teníamos hace solo un año y los que tenemos hoy. No quiero ni pensar lo que esto supone para el repago de la deuda pública española, señora ministra, y más en el momento en el que estamos con 1,5 millones de euros acumulados. La verdad es que la llegada de los fondos europeos a la economía española era un motivo de esperanza, pero está siendo un verdadero fiasco, porque nadie sabe cuánto dinero este mecanismo está llegando a la economía española. Y nadie lo sabe porque ustedes han decidido ocultarlo. En septiembre del 21 el Gobierno dejó de publicar la información que desagregaba el dinero que verdaderamente había llegado al tejido productivo y desde entonces la IREF y el Banco de España y grupos parlamentarios de muy distinto signo hemos solicitado de forma reiterada la publicación de esa información. Mónica Hohlmeier, la presidenta alemana de la Comisión de Control Presupuestario, fue rotunda y recientemente declaró que es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final. FEDEA lo ha intentado y ha concluido con datos hasta noviembre que solo se habría ejecutado, según ellos, 1 de cada 10 euros de los fondos europeos, un 10%. O sea, el 90% no se ha ejecutado a estas alturas. Pero es que es incluso más preocupante que no solo es preocupante el ritmo de gasto, el ritmo de ejecución, sino también la naturaleza del mismo. Hemos dicho muchas veces, todos, que no queríamos un nuevo plan E destinado al derroche de los políticos, pero cada vez se va apareciendo más. Cuando miramos lo que estamos financiando, la IREF precisamente ha llamado la atención sobre la utilización de fondos para financiar el gasto corriente y ese no era el objeto de los fondos europeos. En su propia gráfica que nos ha traído hoy, la de la página 9, muestra usted que casi 6.000 municipios en toda España, o sea, casi el 75% de las entidades locales, se habría beneficiado de esos fondos. Un dato que contrasta con el porcentaje de empresas adjudicadas, que es menos del 5%. O sea, el 95% de las empresas no han visto un euro, pero el 75% de los ayuntamientos sí. Así que no es solo el ritmo de ejecución lo que es preocupante, sino también a qué se está dedicando. Pero es que además no faltan noticias que ponen en cuestión la idoneidad del destino de esos fondos. Leo algunos titulares de estos últimos días. Sánchez gasta 1 millón de los fondos europeos en viajes para 100 autores. El Gobierno gasta 335.000 euros de los fondos europeos en mejoras del Palacio de Veraneo de Sánchez. 100 millones de los fondos europeos irán a reformar sedes sindicales. Enorme valor añadido para la economía española. El ministro Iceta financia charlas de feminismo sindicalista con los fondos europeos. El ministro Escrivá dilapida 4,2 millones de los fondos europeos en promover los beneficios de la inmigración. La necesidad del ingreso mínimo vital y el Pacto de Toledo. Y así continuamente. Señora ministra, teníamos una oportunidad de oro. Una oportunidad para apoyar al tejido productivo fuertemente golpeado por una crisis. Una oportunidad para garantizar supervivencia, para crear un entorno más favorable al crecimiento. Una oportunidad para dar un impulso y corregir esas debilidades estructurales y dar un impulso que se ha ido posponiendo una y otra vez por los distintos gobiernos. Una oportunidad, desde luego, para mejorar nuestra productividad, nuestra capacidad de generar riqueza, empleo y bienestar. Una oportunidad para relanzar nuestras infraestructuras y crear las condiciones adecuadas para favorecer el contexto en el que operan nuestras empresas. Una oportunidad, en definitiva, señora ministra, que ustedes están malgastando. Están haciendo ustedes de este plan un plan de parte, en vez de hacer un proyecto de Estado. Y se lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. Ustedes han orillado a esta Cámara y se lo están diciendo grupos de muy distinta tendencia que la nuestra. Nada de cogobernanza, nada de transparencia. Usted viene aquí de vez en cuando y nos dice lo que han decidido hacer, sin consultar a esta Cámara. Mire, hace unos meses, con motivo del repentino cambio de postura de España en relación con Sáhara Occidental, una inmensa mayoría y variada mayoría de los grupos parlamentarios coincidimos en algo, y era que el presidente del Gobierno estaba tomando decisiones de forma opaca, unilateral y al margen del Congreso sobre una postura con la que España caminaba desde hacía 50 años, y lo dijimos en esta misma sala. Esa misma forma opaca, unilateral y absolutamente desapegada del Congreso es la que se está utilizando con los fondos europeos, señora ministra. El Gobierno comprometió con Bruselas centenares de compromisos de reforma, de los cuales al menos 60 requerían para su aprobación normas con rango de ley. Y eso lo hizo usted, o lo hicieron ustedes, completamente al margen de este Parlamento. Y ahora quiere volver a hacer una adenda en la que no tenemos ni hemos tenido ni voz ni voto. Señora ministra, la Constitución en su artículo 66 dice que las Cortes Generales son las que ejercen la potestad legislativa del Estado. Y ustedes lo mantienen secuestrado. Son ya 84 prórrogas. 84, las que desde febrero de 2021 han ido eludiendo tramitar
este proyecto de ley de los fondos europeos y no dudan en presionar a la Cámara utilizando la llegada de los fondos condicionada a reformas como instrumento de chantaje inadmisible. Y concluyo, señora presidenta. Hoy merece la pena preguntarse por el impacto que han tenido estas reformas, estas medidas que han tomado ustedes. ¿Estamos mejor o peor que hace 3 años? ¿Nuestras cuentas públicas están más saneadas o menos? ¿Nuestra deuda pública en términos absolutos es mayor o menor? ¿Nuestra economía está en mejor camino o en peor camino para la recuperación? ¿Somos más o menos competitivos fiscalmente? Me temo, señora ministra, que todas las respuestas son negativas y precisamente por eso creemos que este Gobierno merece una censura de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señora ministra, cuando yo estaba fuera de este Congreso hace muy poco tiempo y escuchaba a algunos políticos, claramente me parecía que vivían en un mundo paralelo. Y escuchando a miembros de este Gobierno, escuchando algunas cosas que digo aquí, está claro que ese mundo paralelo es el de Matrix. La gente vive en el mundo real y otros viven en el mundo paralelo. Usted viene aquí y habla de crecimiento económico. Vamos a simplificar mucho la cosa, señora ministra. Haga preguntas muy sencillas, de sí o no. ¿España ha recuperado ya su nivel prepandemia? ¿Sí o no? ¿Hay algún otro país de Europa que no haya recuperado el nivel prepandemia? Si es que no, sin ningún otro país, si es solo España, ¿por qué? Explíquenos por qué. Podrá usted decir porque España cayó más que los demás. Entonces yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cayó España más que los demás? ¿Por qué España es el único país que no es capaz de recuperarse? ¿Por qué su anuncio de recuperación en V no se ha sustanciado? ¿Por qué dice usted aquí, con esa ligereza impropia de una persona de su sofisticación, que usted garantiza las pensiones, señora ministra? ¿Usted va a dejar un aval personal al salir de este Gobierno? ¿Su Gobierno va a dejar aquí dinero garantizando la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué pretende usted apropiarse de la sanidad pública y de la educación pública? Cuando sabe que ni la han inventado ustedes, ni la han hecho más que destrozarla, señora ministra. Pero no por un afán ideológico, sino por cómo dejan usted el cuadro macro de este país, señora ministra. La única manera de garantizar las pensiones es dejando 1 millón de bebés más y 3 millones de empleos más hechos. Y eso ustedes no lo han hecho, ni lo ha hecho ningún Gobierno. No es fácil. Pero no engañe usted a la gente diciendo que garantizan la sostenibilidad de las pensiones. No hay ningún político que sea capaz de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, a no ser que sean capaces de hacer lo que le digo. 1 millón de bebés, 3 millones de puestos de trabajo. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha hecho su Gobierno? ¿Lo ha hecho algún Gobierno en los últimos 40 años? No. Seamos un poquito más realistas. Porque ya cuando hablamos de fondos europeos, señora ministra, ya el Matrix es más llamativo. Ustedes hablan de ejes palanca, de hitos, de componentes, de infraestructuras resilientes, turismo sostenible, transición inclusiva, mucho género. Pero en el Matrix en el que viene usted, señora ministra, está muy alejada de la realidad de los españoles. Los españoles normales y corrientes no viven en ese mundo, no tienen coche eléctrico. Lo que ven es cómo le suben los impuestos, cómo le sube la compra, que usted dice que baja, cómo la inflación le está haciendo cada vez más pobres. Usted dice que eso no es nada comparado con Europa. La gente corriente ve que de media va a tener que pagar 300 o 400 o quizá 500 euros más solo de hipoteca. En ese contexto en el que le suben los impuestos, tiene más hipoteca, la inflación está más alta y mientras ustedes siguen hablando de que hay 140.000 millones que todo el mundo está notando. Me dice usted que las empresas están notando. 95% de las empresas no lo han visto. Si el 45% de los fondos van a empresas y el 95% no lo han visto, está clarísimo que ustedes están dejando de lado a las pymes, que son el enorme tejido productivo de este país, de las cuales han desaparecido 68.000. Así que, señora ministra, está claro que esos 140.000 millones están reservados para la gente del Matrix.